remanentes, y como remanentes tenemos que sujetarnos a Hechos 1:8. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. En este tiempo hemos estado nosotros escuchando la palabra desde el punto o desde el problema fundamental del hombre, el problema fundamental de Génesis 3, cuando el hombre se separa de Dios. ¿Qué pasa en la separación de Dios? El hombre cae bajo 6 estados, las cuales se le llaman 6 estados de la persona no creyente, y cómo Dios, a través de su plan de salvación, por amor a nosotros, envía a Jesucristo para escapar de ese problema fundamental, para escapar de la maldición, para escapar de las ataduras del diablo, para escapar del destino del infierno. Y solo a través de Jesucristo el hombre puede regresar nuevamente a Dios. Cuando una persona cree que Jesús es el Señor, lo confiesa y cree que Dios le levantó de los muertos, es salvo. A partir de ese punto, nuestra vida espiritual cambia, nuestra identidad espiritual cambia. Dejamos de ser hijos del diablo, dejamos las maldiciones, dejamos todo el destino del infierno para pasar a ser ¿qué? Hijos de Dios. En Juan 1:12 la Escritura nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios nosotros, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y Jesucristo toma el lugar que tiene que tomar en la vida del ser humano, que es en el corazón, que es donde está ahora. Por eso, como cristianos, cuando nos preguntan ¿dónde está Jesucristo?, nosotros siempre respondemos: está en nuestro corazón, porque es el lugar donde está Jesucristo en nuestra vida. Y a partir de ahí es que le adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Y no solamente es que tenemos esta gran bendición de ser hijos de Dios, sino que empezamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Y el Señor empieza a escuchar nuestras oraciones. El Señor empieza a escuchar nuestras oraciones, y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, hay respuestas que llegan a nuestra vida, hay respuestas que no llegan a nuestra vida, hay respuestas que aún estamos esperando, y hay algunas respuestas que a nuestra vida llegan sin que nosotros las pidamos, porque Dios permite eso para que el plan de Dios se vaya cumpliendo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber siempre y tener claro siempre esto, que Dios tiene un plan con nuestra vida y que ya somos salvos en Cristo Jesús. Pero mientras vivimos nuestra vida de fe, veíamos la semana pasada también que nosotros empezamos a tener un enemigo espiritual. Al momento de aceptar a Jesucristo, somos salvos, pero hemos sido quitados de la maldición. En otras palabras, hemos sido sacados de las garras de Satanás o del diablo. Y ese ser empieza a atacar nuestra vida. ¿De qué manera empieza a atacar nuestra vida? Con problemas del pasado, con problemas del presente y con futuros problemas que van a venir a nuestra vida. Va a mover nuestra base espiritual para que el Evangelio no se cumpla en nuestra vida, o trate de engañarnos para que el Evangelio nosotros no lo podamos disfrutar o realizar, en otras palabras. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es lo que quiero compartirles hoy, que es el pacto. El pacto. Una persona, cuando está dentro de Cristo, cuando ya tiene a Cristo en su vida, tiene todo resuelto. ¿Y por qué tiene todo resuelto? Porque si nosotros vemos la palabra desde el principio, en la creación, hay un principio en la creación. En la creación hay un principio. En Génesis 1:26 la palabra nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la creación hay un principio. Ese principio básico de la creación es que el árbol, para que tenga vida, tiene que estar en la tierra. El pez, para que tenga vida, tiene que estar en el agua. Y las aves, para que tengan vida, tienen que revolotear en el cielo. Pueden haber miles de estudios sobre esto, científicamente, pero hay una cosa que es cierta, que si el árbol no está en la tierra, va a morir. Que si el pez no está en el agua, va a morir. Y que si el ave no revolotea en los cielos, va a morir. Este principio no puede cambiar. Los delfines, por más inteligentes que sean, está comprobado que lo son, si salen de su hábitat, que es el agua,
van a morir. Es un principio de creación. Y eso ningún ser humano lo puede cambiar. Nosotros los seres humanos fuimos creados de la misma manera como el Señor. En Génesis 1.27 dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir la Escritura en este punto? Que el Señor nos dio a nosotros una identidad espiritual en el principio. Y no solamente nos dio una identidad espiritual, sino que nos dio una gran bendición. En Génesis 1.28 la Escritura nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No solamente nos dio identidad, sino que a nosotros también el Señor nos dio una autoridad sobre todas las cosas que estaban en esta tierra, sobre los árboles de la tierra, los peces del agua, las aves de los cielos. El hombre en este punto era completamente feliz. Tenía una comunicación con Dios espiritual. En Génesis 2.7 vemos que Dios sopla aliento de vida en el hombre. Y en Génesis 2.17 vemos que la palabra dice que Dios le dice a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente iba a morir. Pero hay un punto en la palabra que el hombre pierde esta bendición. El hombre pierde la identidad, el hombre pierde su autoridad. Este problema, nosotros lo conocemos ya, aparece en Génesis 3, del 1 al 6, cuando Satanás, utilizando la serpiente, engaña a Adán y a Eva. Y en el versículo 5 de Génesis 3 dice que Satanás le dice a Adán y a Eva, o a Eva en este caso, que si comieran de ese árbol serían abiertos sus ojos, iban a conocer el bien y el mal y serían como Dios. El hombre es tentado a través de Satanás, y es en ese punto que el hombre queda separado de Dios y queda un acta que le era contraria al hombre. En Génesis 3, 10 al 19 entra el dolor, entra la maldición, entran los espinos y cardos, entra el fracaso todos los días de la vida, y el ser humano no puede escapar de esto. Y no solamente queda ahí, sino que su estado espiritual, como lo dice el mismo Jesús a los gentiles en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si ya se rompe la relación con Dios, espiritualmente el hombre queda vacío. ¿Quién toma la vida del ser humano? La toma Satanás. Y ahí es donde empiezan todos los problemas del ser humano. Ahí es donde empieza la infelicidad en la vida del ser humano. En Génesis 4 viene la muerte de los hermanos Caín y Abel. En Hechos 6 entra gran corrupción a la tierra, entra maldad a la tierra, la época de Nefilín, la época de los gigantes. Pero en ese momento hay un hombre que halla gracia ante los ojos de Dios, y es Noé, a quien manda construir el arca de Noé. Y todos los que entraron en el arca de Noé se salvaron del diluvio. Esta historia la conocemos. En Génesis 11 aparece la primera religión organizada, la Torre de Babel, el hombre queriendo alcanzar a Dios. Dios los dispersa, y en Génesis 12 Dios llama a otro hombre, a Abraham, y le da una promesa a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las familias. Entonces vemos que en la historia del mundo, después de la gran maldición, del gran problema, el Señor siempre escogió personas. ¿Para qué? Para que el Evangelio, para que el pacto no se pierda. Y donde hubo más desastre, el Señor escogió siempre a sus remanentes, a sus profetas, a sus reyes, para que el Evangelio permanezca. Y es en ese punto que ante el problema de Génesis 3, en donde el hombre pierde su identidad, el hombre pierde su autoridad, el hombre queda vacío, queda en pecado, queda en maldición, queda atado por el diablo, aparece una promesa o un pacto, el cual nosotros conocemos, que es Génesis 3.15. En Génesis 3.15, la palabra de Dios nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, e entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer no es nada más y nada menos que Cristo. Esa es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es la semilla, el que va a quedar, el que vendrá. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Es la primera promesa que nosotros vemos en la Biblia dentro del plan de salvación de Dios para el hombre, para que el hombre escape de este problema de Génesis 3, para que el hombre escape de esta acta que nos era contraria,
y para que el hombre cambie su identidad espiritual y el hombre pueda recuperar su identidad, pueda recuperar su autoridad, pueda recuperar toda potestad sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Es por esa razón que el Evangelio se centra solamente en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, cuando viene a esta tierra, cuando pasa, padece, sufre, lo crucifican, lo sepultan y resucita, Cristo resucita en 3 ministerios. Y son 3 ministerios remanentes, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que recordar siempre, todos los días de nuestra vida. Porque ahí está la victoria del Hijo de Dios. Cuando un creyente sabe qué es lo que Jesucristo hizo y de qué manera lo hizo y qué ministerio cumplió Jesucristo, es que todas las respuestas, toda la bendición y el trono celestial se abre para el creyente, se abre para la iglesia, se abre para la nación que entiende que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Ahí está el secreto. El primer ministerio que Jesucristo cumplió es el ministerio de verdadero sacerdote o verdadero profeta, vamos a poner primero. Verdadero profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento eran las personas que comunicaban el mensaje de Dios al pueblo constantemente. Podemos ver al profeta Natán, al profeta Samuel en el Antiguo Testamento, y siempre comunicaban el cumplimiento, lo que iba a ser el cumplimiento de ¿qué? Del Mesías. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, los profetas siempre decían: así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor. Pero cuando se cumple la promesa del Cristo, cuando Jesús está en la tierra, Jesús ya no decía: así ha dicho el Señor. Jesús decía siempre: yo os digo a ustedes. Entonces Jesús enseñaba con una autoridad divina. ¿Por qué? Porque como él mismo respondió y dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso revela a Jesucristo como el verdadero profeta que el Hijo de Dios tiene que conocer. Y Jesucristo solamente hablaba de 3 cosas. Hablaba de que Él era el Cristo, del reino de Dios y del Espíritu Santo. Solamente Jesucristo. Los profetas hablaban de la fuente que iba a traer la fuerza, la fortaleza espiritual para el pueblo de Dios. Pero en este caso, Jesucristo mismo es la fuente de fortaleza para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Eso hace de Jesucristo el verdadero profeta que nosotros tenemos que conocer, y el cumplimiento de la palabra. Jesucristo viene como verdadero sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados de dar sacrificio a Dios, alabanza a Dios. Eran los encargados de que constantemente el gran sumo sacerdote daba la expiación a través de las ofrendas que traía. Y acá hay un significado muy importante en el Antiguo Testamento, porque los pecados del pueblo eran perdonados en el momento que la sangre era derramada en la expiación, con el sacrificio. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dice a Moisés que vaya a dar sacrificio a Dios y que la sangre la pongan en los dinteles o en las puertas de la casa de los israelitas. Habían pasado ya las plagas y eso no movió el corazón del faraón. Y constantemente los israelitas, que lograron poner la sangre en sus puertas, en sus dinteles, el ángel de la muerte no visitó sus casas. Tiene un significado. La sangre derramada en el Antiguo Testamento es la sangre que derramó Jesucristo como sacrificio vivo para que Él perdone nuestros pecados, y el problema fundamental de Génesis 3, la sangre del pacto. Cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, de la misma manera. Cuando Abraham llevaba a Isaac, llevaban la leña, llevaban el puñal, llevaban el fuego, pero no llevaban el cordero. Isaac le pregunta a su papá: papá, ¿dónde está el cordero? O la oveja que va a sacrificar. Y Abraham lo lleva simplemente porque la orden de Dios era que Abraham sacrifique a Isaac. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, escuchó la voz de Dios que le dijo: no lo hagas. Y de pronto en una esquina apareció una oveja. Y por eso a Abraham se le conoce como
el padre de la fe, porque tuvo obediencia a Dios, creyó en la palabra de Dios. Y todas las bendiciones están dadas para Abraham, pero también para Isaac, porque entendió el sacrificio. Y la sangre que derramó la oveja es la única sangre que nos limpia de todo pecado, que hace de Cristo el verdadero sacerdote, porque Él fue quien derramó su sangre por nosotros, de una manera silenciosa. Él sufrió, Él murió, pero Él resucitó y está vivo hoy también. Esa es la diferencia. Entonces, Jesucristo no vino para ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esa sangre que fue derramada nos ha salvado a nosotros del problema fundamental de esta acta que nos era contraria y ha cambiado nuestra identidad espiritual. Jesucristo es el verdadero sacerdote. Así que los hijos de Dios no necesitamos ningún sumo sacerdote que interceda por nosotros, porque nosotros tenemos ya identidad en Cristo Jesús para ir directamente al Padre. Solamente los hijos de Dios que tienen a Cristo en su vida tienen esa potestad y tenemos esa identidad. Que nosotros podamos disfrutar de esta bendición, del sumo sacerdote, del verdadero profeta. Y número 3, tenemos a Jesucristo como verdadero Rey de Reyes, verdadero Rey. Los reyes eran personas elegidas por Dios ¿para qué? Para liderar al pueblo de Dios, para liderar al pueblo de Israel. Y Jesucristo es el verdadero Rey de Reyes porque solamente en Él está todo el poder para que las obras del diablo se desvanezcan, para que todas las obras de Satanás se desvanezcan. En primera de Juan 3:8 dice la Escritura que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad de un verdadero profeta, de un verdadero sacerdote, de un verdadero rey. Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para llevar las buenas nuevas. Esa bendición está sobre nuestra vida. Por eso cualquier problema que viene a nuestra vida está resuelto ya en Cristo Jesús. Está resuelto en Cristo Jesús. Y tenemos que recordar donde vayamos. Si nosotros podemos recordar estas 3 cosas, realizarlas, hacerlas nuestras, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús es el verdadero profeta, porque es el camino, la verdad y la vida, Jesús es el verdadero sacerdote, porque Él derramó su sangre por nosotros, Él fue el sacrificio vivo para limpiar nuestros pecados, para quebrantar el problema de Génesis 3, para darnos vida eterna, y es el verdadero Rey, porque solo en el nombre de Jesucristo, toda la fuerza de las tinieblas de mi vida, de mi familia, de mi país se quebrantan, tenemos victoria donde quiera que vayamos. Y ahí está el verdadero éxito del Hijo de Dios. Ahí está el verdadero éxito. Cuando vemos todo esto en el Antiguo Testamento, hay 3 versículos que se los quiero compartir rápidamente. El Antiguo Testamento consta de 39 libros. Primero en Génesis 3:15 podemos ver la promesa. Luego aparece otra vez la promesa en Éxodo 3:18 y aparece en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es como cuando se construye un plano, una casa. El arquitecto tiene que construir un plano para que el ingeniero lo pueda leer y para que el ingeniero pueda conversar con el albañil y el albañil pueda edificar en la casa. Entonces la palabra de Dios también tiene una línea, tiene una esencia, y la esencia es solamente Cristo Jesús, porque la razón, el propósito de este libro sagrado, por la cual fue escrito, Juan 20:31, es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él podamos tener la vida eterna. Ese es el propósito de la Biblia. Esa es la promesa, y en el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, lo cual es un total de 66 libros de la palabra de Dios, aparece la primera promesa del cumplimiento en Mateo 1, de 21 al 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El segundo cumplimiento que nosotros vemos, podemos verlo en Juan, número 2, en Juan 1:14. El verbo hecho carne, el cumplimiento del Mesías, el cumplimiento de solo Jesucristo. La tercera promesa que nosotros podemos ver es un versículo que ya conocemos, Juan 19:30.
Solo Jesús dijo, consumado es, y quebrantó todos los problemas. Amén. La cuarta promesa que nosotros podemos ver es la gran confesión, que es uno de nuestros lemas aquí en la iglesia. La tenemos aquí en la parte de arriba, la confesión de Pedro. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos pensaban que Jesús era un profeta más. Algunos pensaban que Jesús era como Juan el Bautista, como Jeremías, como Elías. Pero a Jesús le interesaba saber qué era lo que pensaban la gente que caminaba con él, sus discípulos que caminaban con él. Y les pregunta a ellos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres tú, Jonás, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa bendición de Mateo 16:16 es la misma bendición que nosotros podemos recibir hoy, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está el secreto para tener victoria en este mundo espiritual, en este siglo XXI, y para que el Evangelio tenga continuidad. Solo Jesucristo tiene esa gran potestad, y solo la palabra nos habla solo a través de Jesucristo. Yo escuché esto hace mucho tiempo, escuché esto hace 7 años, y constantemente he orado con esto y he meditado en esto. Y el Señor nos dice en la Escritura que cuando una persona se sujeta al pacto, a la promesa del Mesías, las obras se levantan. Hace 7 años yo visité a una persona, a un siervo de Dios, que estaba en el hospital. Estaba mal, estaba en cuidados intensivos. Llegué una tarde junto con mi padre, y la ciencia médica y los doctores le habían dado solamente 3 días de vida. Era un día viernes, solamente tenía supuestamente vida hasta el día lunes, por la tarde. Estaba en cuidados intensivos. No sé si alguien ha estado aquí en cuidados intensivos o ha entrado a visitar en cuidados intensivos. Es un lugar ya donde prácticamente, científicamente, médicamente, no se puede hacer más que solo esperar. Y tuve ese encuentro, entré a la sala, y cuando entré a la sala, encontré a esta persona, un siervo de Dios, y solamente te dejan entrar a cuidados intensivos 1 o 2 minutos, no puedes entrar más que eso. Y en ese minuto que yo entré, esta persona me explicó esto. En un minuto. Yo creo que he tomado hoy 15, pero en un minuto me explicó esto. Me dijo, Jesús es el Cristo y está conmigo. Al segundo vino la enfermera y me dijo, tienen que salir. Y yo salí de ese lugar. Pero esas palabras de un minuto se clavaron en mi corazón. Esa frase de Jesús es el Cristo y está conmigo se clavó en mi corazón. Se enraizó en mi corazón en ese momento. Y salí del hospital y me fui pensando en eso. Y estaba en el tren y seguía pensando en eso. Porque lo primero que uno piensa cuando va a entrar a un lugar como ese es que la persona va a estar triste, o la persona va a estar desanimada, o va a decir adiós, me voy, cuídate, cumple esto, haz lo otro. Pero me dijo, Jesús es el Cristo y está conmigo. Y pum, se clavó en mi corazón eso. Pasó sábado, pasó domingo, evidentemente orábamos por la persona. Llegó lunes, no pasó nada. Llegó martes, no pasó nada. Llegó miércoles, no pasó nada. Lo sacaron de cuidados intensivos para llevarlo a la sala del hospital. Pasó jueves, no pasó nada. Pasó viernes, no pasó nada. Llegó el fin de semana, no pasaba nada. Han pasado 7 años ya
Y nuestro pastor Julio el día de hoy está levantando, a través de la gracia de Dios, una obra grande en el Perú. Dios le dio su gracia, eso se grabó en mi corazón, yo lo pude ver, por eso lo testifico hoy en día. 3 años más tarde, en el 2010, me tocó pasar la misma experiencia cuando yo he compartido ya la semana pasada con mis oídos, casi similar, no a ese nivel, pero casi similar, y es ahí donde nos sujetamos a la promesa de un pacto eterno, en lo cual la palabra de Dios lo resume para el evangelismo, y es cuando habla la Escritura en Hechos 1:1, cuando Lucas le escribe a Teófilo y le dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué cosa es? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Donde escuchamos hoy al reverendo Ryu. El reverendo Ryu resume todo esto en este tiempo a través de este versículo, Hechos 1:1. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando nosotros confesamos esa bendición, cuando tenemos esa confesión en nuestra vida diaria, todos los días, se establece el reino de Dios. Hechos 1:3. No solamente se establece el reino de Dios, sino que nuestra vida empieza a tener plenitud en Cristo Jesús. Hechos 1, del 4 al 5. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a llenar nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a guiar nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Y no solamente es eso, sino que tenemos un poder espiritual, Hechos 1:8, a través del Espíritu Santo, y es donde las obras se levantan. No es que no sepamos orar, sino es que tenemos que dar la importancia necesaria a la oración. Tenemos que creer que cuando oramos hay un principio espiritual que se mueve. Tenemos que tener nuestro tiempo marcado de oración, nuestro tiempo marcado de comunicarnos con Dios, nuestro tiempo de decirle: Señor, gracias por este día. Señor, gracias por darme la vida. Señor, gracias por esta bendición. Señor, gracias por este tropiezo. Señor, gracias por esta carencia. Señor, gracias por esta debilidad. Porque ahí es donde obra el Espíritu Santo. Y dejamos que el Señor obre nuestra vida y las obras se levantan. ¿Por qué? Porque Jesucristo consumó todos los problemas en la cruz del Calvario. Y lo grandioso del Hijo de Dios es que no solamente queda ahí, sino que nosotros esperamos la llegada, la segunda venida del Señor Jesucristo, Hechos 1:11. Y mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos ha tocado la tarea de evangelizar, que es la gran comisión. Mientras que esperamos, somos nosotros discípulos remanentes, discípulos evangelistas. Tenemos que llevar el mensaje de Cristo al lugar donde estamos. Donde nosotros estamos se establece el reino de Dios. Donde nosotros estamos está Cristo. Donde nosotros estamos el Espíritu Santo obra, nos llena plenamente, el Espíritu Santo nos da poder y esperamos la segunda venida de Jesucristo a través del evangelismo. Cuando vemos nuestra vida, desde que empezamos a vivir con Cristo hasta el día de hoy, hay respuestas y evidencias. Hay respuestas y evidencias. Entonces ya escapamos por completo del problema fundamental a través de solo Jesucristo, que es el pacto, la promesa de Dios. Hemos recuperado la identidad de Génesis 1:27, hemos recuperado la autoridad de Génesis 1:28. Entonces no hay nada que pueda parar tu vida. No hay nada que pueda parar tu vida. Y donde estemos, nos podemos olvidar de todo, pero hay una cosa que no debemos olvidar nunca: que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa confesión tiene que salir de nuestra boca todos los días. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Eso es la verdadera identidad del Hijo de Dios. Por eso aquí todos los domingos escuchamos y confesamos, testificamos que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso nos da unidad a nosotros. Y cuando confesamos el nombre de Jesucristo, todas las tinieblas se desvanecen. Todas las bendiciones llegan para nuestra vida. El trono celestial se abre para nuestra vida. Se abre. Y le preguntaba al Señor en oración, ¿por qué pasé la experiencia viendo al pastor Julio en esa época y viéndolo ahora? Y la respuesta es simple: es para que en cualquier circunstancia de nuestra vida en que nos encontremos podamos experimentar el poder del Evangelio, porque la sangre de Cristo tiene poder.
Eso es. Cualquier circunstancia que estemos pasando es simplemente para experimentar el poder del Evangelio. Cuando pasan catástrofes o desastres, mucha gente señala a Dios y dice, ¿por qué Dios permite esas cosas? Pero el mundo está ciego y no ve que hay un ser espiritual que también obra, trae maldad al mundo. Y la única manera de parar todo ese desastre y esa maldad que se fue causado en Génesis 3 es a través de solo Cristo. Es a través del Evangelio. Es a través del evangelismo. El éxito que ustedes van a tener, que sea un éxito para establecer el reino de Dios, que sea un éxito para testificar que Jesús es el Cristo, que sea un éxito para ser lleno, pleno y guiado por el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. En resumen, tenemos nuestra comisión de Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, y de ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Queremos ser creyentes solamente o queremos ser creyentes discípulos de Cristo? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y tenemos que ser una generación que marque la diferencia. Hoy tenemos nuestro programa de Talk, Latin Talk. Nuestros hermanos de Colombia van a compartir hoy la experiencia que están pasando y la manera como llegaron. Y lo más grandioso que se llevan de Corea, y estoy seguro de eso, es haber conocido y haber escuchado mis aburridos mensajes por más de 5 meses, que solo Jesús es el Cristo. Pero hay grandes respuestas que se han levantado para todos ellos y para nosotros, porque no es mi mensaje, es un mensaje que ya está dado en la palabra de Dios. Yo lo testifico a través de mi experiencia, a través de lo que he visto, a través de lo que he vivido, y a través de la gracia que yo recibo. Así que hoy podamos recibir todos la gracia y irnos a casa con esta gran confesión y saber que Jesús es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, y que no hay nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios en tu vida. Que no hay ninguna circunstancia, ni nada que pueda parar el plan de Dios en tu vida. No lo hay. Satanás ya está con la cabeza aplastada. Tenemos todo el potencial y el talento para que el Evangelio nos haga crecer aún más. Así que esa es la convicción. Y este programa de Top Latin Talk es eso, es un programa de desarrollo para llegar a la cumbre. Pero lo más importante es no solamente llegar a la cumbre, sino llegar a la cumbre ¿con qué? Con Cristo, con el Evangelio, ¿como qué? Como discípulos de Cristo. Eso es lo más importante. Así que esta semana sujetémonos a la palabra de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, por tu gracia, Señor, por darnos a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el pacto eterno, Señor, el pacto histórico, Padre, que tenemos en nuestra vida. Obra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Padre Dios, Señor, que nuestra vida tenga plenitud en tu Espíritu Santo, Padre, y donde quiera que estemos, podamos siempre confesar en espíritu y en verdad que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.